Doctor Gilberto Tobón-Sanín, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Gracias a la red de Veeduría Ciudadana que usted rige en Pereira de Risaralda por darme esta oportunidad pues, de dirigirme nuevamente a todos sus oyentes y escuchas. Bueno, doctor Tobón, hace un año en el Politécnico hablábamos de la tendencia de la política en Colombia. Hoy tenemos que hablar diferente y tenemos que hablar de lo que es el gobierno de Duque en este primer año de gobierno y vamos a hablar de política pública. ¿Qué ha pasado con la salud en Colombia en este año de gobierno con el presidente Duque? No, el problema en la salud sigue siendo el mismo que se heredó del gobierno de Santos, incluso con agravaciones. El problema en la salud consiste en Colombia en que a Álvaro Uribe Vélez se le ocurrió la genial idea copiada del gobierno chileno de que la salud se podía privatizar. Claro que se puede privatizar y es un muy buen negocio para los capitalistas y pésimo negocio para los ciudadanos. Entonces se crearon las EPS y se creó todo un sistema, pues toda una red de salud y de prestación de servicios que lo realizan empresas. Esas empresas en parte están articuladas y subsidiadas por el Estado y supuestamente vigiladas por la Superintendencia de Salud, perdón. Y la Superintendencia de Salud es una institución dedicada a enriquecerse el superintendente y el ministro de Salud. ¿Cómo? Pagándole a las EPS lo que piden y no vigilándolas, haciéndose el de la vista gorda. Quiero poner un ejemplo. Esta empresa que dirigía Palacino, ¿cómo era que llamaba? Saludcop. Es una empresa que defraudó más o menos en 2 billones de pesos al país, 2 billones. Se empezó una investigación que no llegó a nada, porque el anterior fiscal, anterior a este desastre de Néstor Humberto, que era otro desastre, que era Montenegro. Era el abogado personal de Palacino. Entonces nunca lo investigó, sino que engavetó el proceso. Así como Néstor Humberto es el abogado personal de Luis Carlos Sarmiento y no va a pasar nada a ellos por Odebrecht. O sea, los grandes pillos de este país contratan fiscales de bolsillo para que los defiendan. Y los presidentes de la República, que son otros grandes pillos, los postulan en las ternas y los carteles de las cortes los nombran. ¿Cómo le parece el carrusel? Entonces, el aparato de salud es un desastre. El anterior ministro de Salud de Estados Santos, el ministro filósofo, Gaviria, porque se sabe de memoria las conferencias de Stanislao Zuleta, por eso es filósofo, este señor prácticamente le regaló Café Salud y todos los subsidios a Medimás. Medimás es una estafa gigantesca. Compraron a Café Salud y esas cosas con la cédula. ¿Como es normal en Colombia? Sí, no, con la cédula. Y estafaron al país en cientos de miles de millones. Tanto que ya va a haber pues que liquidar. La Fiscalía no ha actuado, ni actuará, ¿cierto? Porque la Fiscalía es otro organismo hipercorrupto, ¿cierto? Entonces tampoco interviene. ¿Qué hay de la salud en este momento? Una deuda gigantesca a los hospitales que hablan de que van a legislar y Duque, que es un farandulero y es un presentador de televisión, habla y habla y no hace nada, ni va a hacer nada, porque eso es un negocio gigantesco sin fondo para enriquecer las EPS, para enriquecer al superintendente de salud, al ministro de salud y al jefe del ministro de salud, al presidente de la República. Eso es lo que tengo que decir del sistema de salud, cómo está funcionando. Siguen robando. Pero hay un fondo que ahora se llama ADRES, que antes era el FOSICA,
que es el que recupera la plata del régimen subsidiado que el gobierno aporta y el régimen contributivo que las empresas y los particulares colocan y le pagan a las EPS, pero las EPS no le pasan los recursos a las IPS, que son las que atienden la gente, y eso al final, ¿dónde va a terminar? Porque ¿quién se queda con el dinero en Colombia? Se quedan los dueños de las EPS, se quedan los superintendentes de salud, los ministros de salud, los presidentes de la república, los que se llevan la parte del león, esos se quedan con los cientos de miles de millones, esos son los que se quedan. Y no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Pero metamos otra cosa aquí, doctor Tobón, lo veníamos hablando hace rato, pero ¿dónde está el ciudadano del común que no quiere aprender qué es la política pública en salud para poder reclamar al derecho? Vea, es que el sistema de salud tiene una trampa estructural, que es la siguiente. La tutela es un mecanismo sano, de las pocas cosas que se pueden salvar de la Constitución del 91, que ya tiene como 63 reformas, o sea, ya no tiene identidad. Entonces la tutela, ¿qué es lo que hacen las personas cuando no las atiende una EPS? Ponen una tutela. ¿Qué hace el juez? La falla a favor. ¿Y qué hace la EPS? La tira con el sanitario, no la cumple. Entonces, ¿qué hace? Una acción de cumplimiento. Entonces, el juez le dice al gerente de la EPS, si no cumple, le va a poner una multa. Entonces, él tampoco cumple. Y la multa tampoco son capaces de cobrársela. Y además, el hecho de que la lucha por los derechos se vuelve una lucha judicial, se vuelve una lucha personal, entre un sujeto jurídico, que es el reclamante, y el demandado. La lucha debe ser social. Yo decía, si las personas que tienen un servicio de salud deficiente en cualquier municipio hacen una manifestación frente a la alcaldía, o en Bogotá la hacen frente al Ministerio de Salud y van miles y miles de personas, ellos ya sienten la presión. Pero si lo hacen por tutelas, caso por caso se van burlando de ellas, se van burlando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque además los funcionarios judiciales son muy corruptos y no se atreven a meter a la cárcel a un gerente de una EPS, que lo que está haciendo él es un fraude de resolución judicial. Si sale esposado por la televisión de su despacho, rumbo a la picota, un jefe de una EPS, ahí se empiezan a asustarse. Pero ¿cuál es el fiscal que hace eso? ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Cuál vuelve a hacer eso? No lo hace, y si no, le tapan la boca con plata. El país está muy mal, no hay tono moral. Hay un fenómeno sociológico que estudió Durkheim hace muchos años, que se llama la anomia. Colombia sufre una anomia colectiva, no hay reglas sociales, es la anarquía total. La gente no hace fila para un bus, ni eso. Entonces es la anomia. Entonces es una situación muy grave. ¿Por qué la gente está como sobreviviendo? Y en consecuencia acepta las cosas como le vengan. La gente está viviendo el rebusque, de ver qué consigue o qué le quita a otro. No hay posibilidades de empleo, no hay nada. El gobierno de Duque ha sido un desastre. La fuente de empleo que tiene son los semáforos. Los semáforos se los quitaron los venezolanos a los colombianos. Entonces, ¿en qué estamos? Porque esa es la política de empleo de Uribe y del Tauro Santos. Unos saltimbanquis en los semáforos y unos tipos limpiando vidrios, o sea, ensuciándolos y pidiendo una moneda. Ese es el empleo. Ese es el empleo en Colombia. No hay empleo productivo. Entonces, es un año muy, muy negativo. En salud perdió la tarea completamente, perdió el año.